ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. ¿Por qué es importante el tabernáculo hoy? Vamos a ver un esbozo de lo que es o de lo que fue el tabernáculo en tiempos antiguos. Vamos a mirar a las cámaras, por favor. Es un corto video. Ahí están todas las tribus de Israel, 12 tribus. En el centro está erigido entonces el llamado tabernáculo que el Señor le da el modelo a Moisés. Él mismo le dice cómo hacerlo, de qué materiales va a construirlo y todas las cosas que llevará el tabernáculo. También le muestra qué es. Ahí vemos el atrio entonces, que es el patio exterior dentro de las cortinas. Ese se llama el atrio. Vamos a entrar entonces por la entrada principal, una sola entrada, la puerta a el este. Y tenemos entonces de primeras el altar de bronce. Allí se llevaban a cabo los sacrificios, se presentaban las ofrendas delante del Señor. Luego tenemos el lavacro o el lavatorio, la fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Este es el lugar santo, compuesto por 3 artículos principales. Uno de ellos, entonces, es el candelabro, que estamos viéndolo a mano izquierda. Luego a mano derecha, la mesa de los panes. Bueno, ya está el candelabro de oro. La mesa de los panes de la proposición, también recubierta en oro. Todos los artículos del lugar santo recubiertos en oro, porque tiene un significado. El altar del incienso, los ángeles o leones que ustedes ven allá en las cortinas, ese es lo que divide el lugar santo del Santísimo, también eran grabadas con hilos de oro. Y luego está entonces el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, lo que representaba la presencia del Señor entre el pueblo, recubierta totalmente también de oro. Ese es el lugar santísimo, sí, donde solo podía entrar una vez el sacerdote al año. El arca contenía las tablas de la ley, contenía la vara de Aarón que floreció y contenía arena del desierto. Y ahí donde está abajo, en la parte de abajo, en la redoma, como en la cosita, ahí estaba el maná. Es el único artefacto, por decirlo así, que no se encontró, se perdió durante muchísimo tiempo. Algunos dicen que lo encontraron, otros no, pero bueno. Bueno, ¿por qué es importante el tabernáculo hoy? Los israelitas tenían comunión con Dios por medio del tabernáculo. Era el pueblo escogido, pero el Señor también hace su tabernáculo. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios esté en medio de su pueblo, para que el pueblo sienta la compañía del Señor, sienta su amor y todas las cosas que Él representaba para el pueblo de Israel, todo lo que había pactado con el pueblo de Israel. Como primera medida teníamos entonces el altar de bronce para los sacrificios. No voy a decir qué era, solamente algunos puntos específicos para luego decir por qué es importante hoy el tabernáculo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. El altar de los sacrificios le recordaba al pueblo que la paga del pecado era la muerte. Y que allí entonces había una ley de sustitución. Entra entonces un inocente a morir dentro, o sea, entre el altar de bronce, por la persona. ¿Qué se hacía? La ley de la transferencia. ¿Cómo se hacía? La persona colocaba su mano derecha sobre la cabeza del animal, oraban, ahí transfería todos los pecados al animal inocente. Luego amarraban el animal al altar de bronce que lleva unos cuernos y lo amarraban allí y colocaban sus patas como si estuviera adorando. Era la forma en donde o como se colocaba al animal. Este es el altar de los sacrificios. Estaba ya el sacerdote ofreciendo el sacrificio. El altar de los sacrificios también le recordaba al Señor que el sacrificio era la provisión de Dios para vida de su pueblo, para vida de cada hombre. Es decir, que cuando cada persona del pueblo llevaba allí su sacrificio, llevaba allí su cordero o su paloma o la ofrenda que llevara, dependiendo pues también lo económico, entonces podían acercarse al Señor, que no solamente estaba la ley de la sustitución, sino que también debería pensar que estaba rodando sangre, que estaba destilando sangre inocente por causa del pecado de la persona. Es decir, que tenía que sentir algo de compungimiento, ¿cierto? Algo de dolor por ver que un animal inocente había muerto por ella. Pero pensar que también Dios había provisto este animal y había provisto esta ofrenda y había provisto este lugar para que el pueblo se acercara también a Dios. Para que no estuviese lejos y para que no fuera condenado, sino que hubiera una posibilidad de redención para el hombre. Ahora, en lo que tenía que pensarse cuando se hacía esta ofrenda era en el costo del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces el costo del pecado simboliza la muerte. Simboliza la separación completa y eterna de Dios. El pueblo tenía que entrar en razón en que cada día él tenía que caminar hacia la santidad. Cada día tenía que caminar hacia el cumplimiento del pacto que él había tomado como pueblo. El Señor había provisto la oportunidad y había provisto también todas las cosas necesarias para que se saliera de esa condición de muerte. Pero era la decisión única y exclusiva de la persona llevar su ofrenda y hacerlo correctamente. Es así como hoy, de pronto aquí no hay un altar de sacrificio, pero ya hemos tocado varias veces Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿cierto? ¿Qué dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como vivo, santo y agradable a Dios. Porque ya en este momento no somos muertos. No tenemos que presentarnos como un cordero ya muerto delante de Dios. La sangre de Cristo tomó el lugar de la muerte y por esa muerte entonces ahora nosotros tenemos que presentarnos como sacrificio, ¿cómo? Vivo. Como sacrificio vivo. Cuando se habla del sacrificio vivo, se habla entonces de que ese sacrificio sea concienzudo, que ese sacrificio sea real,
sea verdadero, que ese sacrificio implique nuestra vida completa, espíritu, alma y cuerpo, que sea completo, entero, que no guardemos ciertas emociones o ciertas habitaciones de nuestro ser para decirle, Señor, te reservo de toda mi casa esta habitación de mi vida. No, sino que Él tenga el derecho a todo lo que somos cada uno de nosotros. Luego seguía entonces la fuente de bronce para el lavamiento, ¿cierto? La fuente de bronce habla de dos conceptos. La primera es que de santidad y la segunda habla de purificación. La santidad. El sacerdote llegaba allí a la fuente de bronce y tenía que lavarse. El sacerdote tenía que llegar a la fuente de bronce, sí. Sí. ¿Se presentaba una vez al año el sacrificio animal por parte del pueblo? ¿Solamente una vez en el año? Sí, se presentaba una vez al año por cada pecado. Es decir, si tú habías pecado contra tu padre y tu madre, tú presentabas un cordero por solo ese pecado. Pero si habías pecado por mentir, en otro momento presentabas un cordero por mentir. Pero si habías robado algo, presentabas otro cordero por el robo. O sea, Vladi, por favor, no hagas eso. Entonces, ¿qué pasaba? Que continuamente el pueblo, exacto, sacrificio continuo. ¿Por qué? Porque el pueblo pecaba todos los días. Entonces, durante un año, si presentaste ¿qué día es? 2 de febrero. Si presentaste el 2 de febrero tu sacrificio por levantarte contra tus padres, entonces el 3 de febrero te toca presentar el sacrificio por robar. Era así. Y eras libre de ese pecado durante un año, o sea, hasta el siguiente 2 de enero que tenías otra vez que ir a presentar tu sacrificio. No era por todos los pecados. Entonces era necesario y por eso se convirtió para el Señor, dice Salmos, hastiado estoy de los animales engordados. ¿Por qué estaba hastiado? Porque el pueblo pecaba y rezaba y llevaba su animal y empataba. Eso era así. Entonces el pueblo, ¿qué pasó? Se le perdió el dolor. Ya no sentía absolutamente nada que el animal sufriera por causa de su pecado. Ya no sentía absolutamente nada ver el derramamiento de la sangre como causa de su propio pecado y de su mala decisión, sino que ya era frívolo ante el pecado. Entonces ya sabía que como tenía un método para salir del pecado y para nuevamente reivindicarse con el Señor, ¿qué hacía? Era mejor llevar el cordero. Ahora, no creo que estemos muy lejos de esa misma posición el día de hoy. Nos hemos vuelto fríos y la palabra del Señor se ha vuelto tal vez para nosotros simplemente de un momento en una reunión. Pero ¿cómo realmente estamos viviendo? ¿Estamos caminando hacia la santidad? ¿Hacia la perfección? Hace un tiempo hablaba con mi hermano, y él me decía, ¿es que nosotros podemos santificarnos a nosotros solos? No, nosotros no podemos santificarnos, pero nosotros sí podemos purificarnos. Hay rito de purificación para el sacerdote. El rito era durante todo el año andar en los caminos y los preceptos del Señor, limpiar sus vestiduras, bañarse bien y a una sola vez al año entrar al lugar santo, al lugar santísimo para poder expiar los pecados de él y luego los del pueblo. Era de esa manera. Ahora, ¿cómo pensamos que se está expiando nuestro pecado hoy?
¿Cómo estamos en ese proceso de santificación? ¿Sabe qué significa ser santo? Significa ser sagrado y apartado. Hoy, cada uno de los que hemos tomado la decisión de caminar con Cristo, de ser llamados cristianos, de realmente entrar en ese camino hacia Él y tomar su cruz y seguirle, entonces debemos cada uno de nosotros saber que nuestro estado ya no es un estado común como el estado de la gente de afuera. No somos iguales a ellos. No pensemos y no pretendamos hacer las mismas cosas, pensar de la misma manera, actuar de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya nosotros somos santos, apartados para un servicio especial. Hemos sido consagrados por Dios para un servicio totalmente especial. Ahora, ese consagramiento es muy poderoso porque el Señor puede hacer cosas infinitas a través de nosotros, pero también es peligroso. Y eso es a lo que quiero llevarlos hoy. Nosotros no podemos estar jugando a ser cristianos. Nosotros debemos tomar una decisión. O realmente somos o no somos. Y vamos a mirar de pronto cómo es peligroso. Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3. Y en un estudio tenemos que ver muchísimas citas bíblicas para corroborar lo que estamos hablando. Capítulo 10, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor. No. Yo coloqué Éxodo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. ¿Aarón quién era? El sacerdote escogido por Dios, ¿cierto? Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿cómo? Fuego extraño que él nunca les mandó. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Es peligroso. Es peligroso andar con un pie adentro y con un pie afuera. ¿Por qué? Porque cuando estamos con el pie afuera, estamos pensando en nuestra carne. Cuando estamos haciendo las cosas en nuestra carne, el pecado está a flor de piel. Cualquier pecado. Hay pecados que uno considera pequeños porque tal vez la gente no los ve, son solo de uno. La envidia, la ira, el resentimiento, la falta de perdón. Son muchas cosas que tal vez están llenas aquí. Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros somos como un vasito. Y en el vasito se depositan muchas cosas. Y también se deposita la presencia del Señor. Pero si tú no sacas del vaso todo, la presencia del Señor no puede llenar el vaso. ¿Qué quieres? ¿Qué dices? ¿Qué piensas? Sí. Ajá. Así es. Sí, muchas cosas, hay muchas cosas de las que nosotros, cuando hacemos una
realmente una retrospección, un examen, un análisis, gracias, sí, concienzudo y verdadero, ¿cierto? Porque es que siempre lo he dicho, nosotros a nosotros mismos nos damos muy pasito. Entonces, no, yo ya estoy superándolo, no, yo ya estoy bien, no, ya, y vemos a la persona, una persona que no podíamos ver, y sentimos otra vez ese escozor y esa, no, está lo mismo, está en la misma condición, en lo mismo exactamente. Entonces es necesario entregarle todo eso al Señor, es necesario que nuestro vaso sea vaciado completamente. Con el Señor no podemos presentarnos con tapujos dentro, con cosas dentro, porque Él conoce y su presencia lo examina todo. Él sabe hasta dónde realmente nosotros le amamos. Él sabe hasta dónde realmente queremos caminar con Él. Es ahí entonces donde ese lavacro entonces habla de que nosotros debemos seguirle, pero seguirle realmente con todo nuestro ser. Solo Dios puede santificar nuestras vidas. Solo Él puede hacer ese proceso en cada uno de nosotros. Pero ¿cuándo lo hace? Cuando nosotros caminamos conforme sus mandamientos. Es la única forma. No pensemos que el estar allá y aquí, entonces Él va a hacer en nuestras vidas. No. Miren lo que dice Levítico 28, por favor. Levítico 28. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová, que os santifico. No santifica los estatutos. No está diciendo que santifica sus preceptos y sus ordenanzas. Eso ya es santo porque viene de Él. Provienen de Él. Son ellos quienes nos santifican a nosotros a medida de que caminamos en ellos. Son esas palabras vivas y eficaces que cambian nuestro ser interior a medida que abrimos nuestro corazón para que Él lo cambie. Esa es la forma correcta de hacerlo. Ahora, Él puede hacer muchísimas cosas en nosotros, pero es necesario que para empezar a ser santificados, entonces guardemos sus estatutos. Miremos 22:9, una hojita. Después dice, guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello. ¿Qué quiere decir? Que el que no guarda las ordenanzas del Señor, ¿qué hace? Está en pecado. Está en pecado. Dice, no sea que así que mueran cuando la profanen. Yo Jehová los santifico. Nuevamente lo dice, yo Jehová los santifico. Entonces, cuando uno que es santo retrocede, está lo que se llama profanar el templo de Dios. ¿Qué eran Nadab y Abiú? 2 sacerdotes. Estaban santos, consagrados. ¿Pero qué hicieron? Lo que el Señor no les mandó. Es que hay pecados por omisión y por comisión. Es decir, los de comisión es los que yo hago. Los de omisión son los que no hago. Lo que Él manda hacer que yo no hago. Entonces, el Señor no le había mandado hacer a ellos que presentaran sus incensarios y que entraran al templo. No era el tiempo que les correspondía. No era en el momento. Porque ellos no podían decir, ay, como yo soy sacerdote, entro y salgo del templo como quiera. Ay, qué pena, pero no. Los sacerdotes estaban estipulados para que sirvieran ciertas fechas en ciertos momentos. El resto del tiempo podían ir a sus casas para estar con su familia. Y luego de estar con su familia, entonces tenían un tiempo para purificación, para poder nuevamente entrar al templo. Eso no era que entraban como, dice mi mami, Pedro por su casa, ¿cierto? No, no es entrar como Pedro por su casa. Es que realmente vayamos con la conciencia de que si yo me llamo cristiano, es porque camino
bajo los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Cumplo el precepto como Él es. ¿Qué me habla entonces esto? De que yo no puedo presentarme al Señor como yo quiera. Yo no puedo decir, yo vengo los domingos, única y exclusivamente el domingo. Esas son casi 3 horas que te doy, Señor, en mi semana. ¿Será que el Señor realmente está contento con eso? No, porque durante todos los otros 6 días vamos a estar en carne. Entonces, ahí es donde corre el peligro de que cada uno de nosotros fallemos. Y nuevamente, entonces, profanemos el templo del Señor. Profanemos la casa del Señor. Muy bien. Ahora, esa profanación puede o podía ocupar varias cosas. Espacio, porque podía ser un lugar que ha sido reservado como santo, ¿cierto? Como este lugar, por ejemplo, puede ser profanado si se cambia de actividad, gracias. Entonces puede ser profanado. Puede ser en tiempo, porque empezando podemos ser cristianos, muy buenos cristianos, pero terminando, no terminamos igual. Como ya nos acostumbramos a vivir como cristianos, ya la palabra nos entra por aquí y nos sale por acá. Entonces ya no hace efecto, ya no hace mella, ya no vamos camino hacia una transición, ya no vamos camino hacia la transformación del Espíritu en nosotros, sino que simplemente estamos acostumbrados a hacer algo. Y es ahí donde no podemos caer. También esto podía estar sobre personas, como Nadab y Abiú, sobre objetos. Ustedes saben que, por ejemplo, los objetos del templo, cuando vinieron, yo hablé el domingo sobre esto, ¿cierto? Vino Nabucodonosor exclusivamente y se llevó algunos objetos del templo para sus santuarios, para adorar otros dioses. Entonces fueron profanados los objetos y también las ofrendas. Las ofrendas también pueden ser profanadas. ¿Cuándo son profanadas las ofrendas? Cuando no salen de nuestro corazón como debieran. Cuando no las presentamos como debiera, como dice la palabra. Hay 2 cosas que dice la palabra acerca de las ofrendas. La primera, que no las demos por lástima o por imposición o porque la iglesia nos obligan. No, sino que las demos con un corazón alegre. Que realmente estemos agradecidos, que nuestra ofrenda realmente diga, yo aparté esto para el Señor, ¿cierto? Aparté para el Señor porque el Señor me ha provisto, no porque el Señor me va a dar, sino porque Él ya me proveyó. Y lo segundo es, si tú vas a presentar tu ofrenda y tienes un problema con tu hermano, ¿qué dice? Ve y reconcíliate con tu hermano. Deja la ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano y luego vienes y presentas la ofrenda. No va y sea que Satanás tome cuentas en el asunto y esa ofrenda, en lugar de adorar a Dios, sea profanada dentro del templo. esa es la verdad. Así de que también debemos nosotros mirar cómo estamos presentando nuestras vidas. No solo son las ofrendas, los diezmos, mi vida. ¿Cómo estoy delante de la presencia del Señor? ¿Cómo me conduzco? ¿Cuáles son mis sentimientos? Está bien, todos podemos sentir enojo, podemos sentir ira, podemos sentir dolor, podemos sentir amargura hasta un punto, podemos sentir desilusión, podemos sentir muchas emociones. ¿Por qué? Porque Él no quitó las emociones de nuestras vidas. Pero es necesario que por el Espíritu de Dios, mediante la sangre de Cristo, todas esas emociones tengan una prioridad
¿Y cuál es la prioridad? Estar sujetas a mí. Yo no puedo darle rienda suelta a mi emoción. Yo no puedo sacar lo que tengo dentro y hacer una cosa y otra y mejor dicho hasta donde me lleve. No. Como hijo de Dios, con las emociones junto con ellas, se me ha dado a mí un dominio propio. ¿Para qué? Para que yo me autorregule o autocontrole. Yo no puedo hacer lo que yo quiera. Lastimosamente, no es así. Luego entonces viene la pureza. Vimos los santos, ¿cierto? Los procesos de santificación y purificación. Ahora, lo que es la pureza. La pureza significa limpieza. Y habían dos tipos de limpieza también. La ritual, que es lo que nosotros venimos a hacer, ¿cierto? Como venimos a presentar nuestro culto el día de nuestra reunión, esa es la ritual en este momento para nosotros. Pero también está la moral. La moral es cómo yo actúo, lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que realmente soy como persona. Esa es la limpieza moral. ¿En qué grado está de limpio moralmente mi vida? Porque todos vemos la verdad desde un punto de vista distinto. Puede acontecer algo, es fácil. Nosotros somos 4 hermanos criados por el mismo papá y la misma mamá. No todos nacimos al mismo tiempo. Nacimos con años de diferencia, pero todos bajo las mismas costumbres, bajo las mismas necesidades, bajo las mismas cosas. Pero mi hermana y yo no somos iguales. Mis 2 hermanos no son exactamente iguales a mí. Todos somos diferentes. A todos, si nos pregunta, por ejemplo, si nos acordamos de un suceso especial de nuestra vida, no sé en este momento cuál decir. Si le preguntan ustedes el punto de vista a mi hermana, que de pronto ella es la que está aquí, mis 2 hermanos no, y me preguntan a mí, van a hallar que el punto de vista de ella hacia algo específico que ocurrió en nuestro hogar o en nuestra familia es muy distinto. La afectó en formas diferentes, la formó en formas distintas a mí, pero hijas del mismo hogar. Es así como todos somos tan distintos. ¿Cuándo nos unificamos nosotros? ¿Cuándo decimos que la verdad es realmente verdad? Cuando vamos a la palabra. Cuando ya no ponemos nuestro punto de vista, ni nuestros sentimientos, ni lo que yo pienso conforme a mi conocimiento o a lo que yo soy, sino que antepongo por encima de ello la palabra del Señor. Ahí está mi verdad. Yo no puedo medir el grado de moralidad de ninguno de ustedes, ni ustedes el mío. ¿Por qué? Porque ustedes no andan las 24 horas conmigo. Hay cosas que se hacen en secreto que nadie las sabe, pensamos, solamente el Señor, ¿cierto? Pensamientos, sueños, cosas que están completamente ocultas hasta los ojos de la persona que anda con nosotros, ¿sí? Pero el Señor que escudriña todas las cosas sabe realmente hasta dónde el proceso está en aumento. Hemos quitado lo impuro para pasar a lo puro. Lo puro es lo limpio y es el estado normal que nosotros debemos tener. ¿Recuerdan cuando el Señor iba a lavar los pies de los discípulos? ¿Qué dijo Pedro? Señor, si es así, lávame todito. Lávame todo. ¿Pero qué dijo el Señor? No, usted está limpio. Yo no necesito sino lavarle los pies. Y yo siempre pensé y empecé a pensar, pero ¿por qué le dijo el Señor eso? Y es porque el estado moral refleja el estado de pureza que tengo interiormente. Y Él lo conoce. Entonces ahí está. Él sabía que
Pedro en ese momento no necesitaba lavarse completamente, que ya se había lavado, que al estar con el Señor, al estar sometiéndose y sujetándose y al aceptar su transformación, él estaba caminando bajo las ordenanzas y estatutos del Padre. Entonces, ¿qué pasaba? Su estado interior era ¿de qué? De pureza. Tal vez el exterior tenía un poco de mugre, pero el interior era de pureza. Ahí está. Ahora, pasar de lo puro a lo impuro es contaminar. ¿Listo? Pasar de lo santo a lo común, que es profanar. Y pasar de lo puro a lo impuro se llama contaminar. Contaminar. Es por eso que cuando nosotros como puros vamos tal vez o entramos a un lugar que no nos corresponde, ¿sí? Pensemos una discoteca. ¿Qué estamos haciendo? Contaminando nuestro ser. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se agrada a Satanás, a la carne. Y es ahí donde empieza a contaminarse lo puro. Es por eso que debemos tener cuidado realmente de dónde vamos. Vamos por ejemplo, sí, a ver un ejemplo. Vamos a ir a Ageo, capítulo 2, versículo 11. Ageo, capítulo 2, versículo 11. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, ¿a quién tenía que preguntarle? A los sacerdotes. No dijo pregúntele al pueblo, pregúntele a los sacerdotes. La condición de hoy de cada uno de nosotros es sacerdotal. Nosotros somos llamados para ser sacerdocio, ¿cierto? Eso lo dice la palabra, sacerdocio santo. Ahora, ¿qué dice? Versículo 12 y de ahí hasta el 14, por favor. Dice, versículo 12, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes, no. ¿Qué quiere decir? Que lo que es santo y puro es simplemente lo que es, ¿sí? O sea, yo. En este lugar, cada uno de nosotros, ¿sí? Somos santos y somos puros. Por el hecho de que nosotros toquemos a un inmundo, ¿ese inmundo es santificado? No, porque ¿quién es el que santifica? Dios, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo acá. Si nosotros como santos hijos de Dios oramos, tocamos o hacemos algo, si el proceso de santificación no es dado por el Señor, nosotros no podemos santificar a nadie. Es por eso que nosotros no podemos, santifico a este altar, santifico a estos muchachos, santifico. No, ¿yo santifico? No, yo no santifico. ¿Sí? Porque esa es una corriente que se ha dado. Yo santifico, no, yo no santifico. Yo creo que el Señor santifica el lugar de mi morada. Yo creo que el Señor santifica este lugar que ha sido reservado para Él. Yo creo que Él santifica a mis hijos porque los pongo en la presencia del Señor. Eso es lo que yo creo por la fe. Pero aparte de eso, ellos tienen que presentarse, porque si no son santos, no. Ahora, ¿qué dice el versículo 13? Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. ¿Sí ven lo diferente? Entonces, si alguno de nosotros fuese a tocar un inmundo, compartiese con él, estuviese ahí que la chanza, que el juego, que todo el día palabra va, palabra viene, ¿será inmundo? Inmundo será. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
se contamina. Se contamina. Eso es. Entonces, no es que nosotros no compartamos con los demás. No es que nosotros ya entonces solamente podamos vivir entre nosotros y ya. Es que nosotros debemos guardarnos de la contaminación del mundo. Debemos guardarnos de las formas que lleva el mundo. Debemos guardarnos de las leyes que el mundo ha impuesto para tapar su pecado. Debemos guardarnos de todas las cosas que realmente significan o que traen para nosotros perversión en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en todas las cosas que hacemos. Es ahí, por eso le estaba preguntando a los mismos sacerdotes. Dice el versículo 14, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que ofrecen es inmundo. ¿Por qué? Porque llevaban las ofrendas al altar, pero su corazón estaba lejos de Dios. Porque simplemente se acercaban por un rito ceremonial, pero nunca cumplieron el favor del Señor. Y nunca supieron cuán grande gracia, cuán grande misericordia y cuánto poder el Señor ha derramado para salvación de nuestras vidas. ¿Cuánto cuesta el pecado? Precio de sangre. Precio de sangre. Luego está el candelero. Con las capas de las cortinas y sobre la tienda del tabernáculo, aquí está, sobre la tienda del tabernáculo, el candelero era la única luz que estaba dentro del lugar santo, la única luz. Vamos a ir por favor a Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. El hecho de que el candelabro estuviese apagado costaba la muerte del sacerdote que estaba en oficio en ese momento. Y nosotros nos puede parecer muy duro, un pago demasiado duro por haber dejado apagar una de las 7 lámparas que estaban en el candelero, ¿cierto? A mí cuando yo empecé a leer así con detenimiento, uy Señor, tú eres muy duro. ¿Pero por qué? Porque es que al ser la única luz, esa luz tenía que brillar para que todos los otros objetos, para que el incienso que estaba en el altar y para que el incienso que entraba delante de la presencia del Señor y el sacerdote que venía, realmente fueran impactados por la gloria del Señor sin verla. Simplemente con la luz que expedía ese candelero. Porque esa luz representa a Cristo mismo. Entonces, por eso tenía que hacerlo. Isaías capítulo 9, versículo 2. ¿Qué hacía entonces el candelero? Recordaba a los sacerdotes que, primero, Dios es creador. Segundo, es maestro, es guía y es la fuente de toda vida. Eso era lo que los sacerdotes, recordaban al ver el candelero, siempre. Entonces, 4 cosas: que Dios es creador, que es maestro, que es guía y que es la fuente de toda vida. ¿Qué dice Isaías 9:2? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, ahí está, ¿sí? Está la luz que resplandece sobre la oscuridad. La luz de Cristo que en este momento resplandece sobre nuestras vidas. Es la luz que el pueblo estaba buscando, el pueblo necesitaba que esa luz viniese a él. Ahora, hoy tenemos esa luz, claro.
la luz de Cristo en nuestras vidas. Cuarto, la mesa. La mesa era el recordatorio visual del pacto de Dios con Israel. La mesa de los panes de la proposición. Ahí vemos algunas. Estas son simplemente fotos, imágenes de personas que leyendo la palabra asemejan sus esbozos a estos artículos, porque realmente digamos que no son los que estaban allí. La mesa era ¿qué? El recordatorio del pacto de Dios con el pueblo. Entonces, ¿qué prometió Dios para el pueblo? Prometió varias cosas. Primero, prometió protección. Veamos, por ejemplo, Éxodo capítulo 13, versículos 22 al 21. Él le promete la protección, que le acompañaría cuando lo sacó al desierto, que era un lugar donde el sol era muy fuerte de día y de noche el frío intenso y podía matarlos. ¿Qué hace? Dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día para que el sol no los quemara, ni de noche la columna de fuego para que no murieran de hipotermia. Dice, nunca se apartó. ¿En dónde estaban? En el desierto. ¿A dónde entra el pueblo del Señor cuando es llamado por Él? Al desierto. Al desierto. Porque es única y exclusivamente allá donde se ve la presencia del Señor a nuestro lado. Es donde estamos solos. Es donde no hay compañía. Es donde no hay un techo provisto por otro hombre o por otras personas. A veces dicen, ay, pero es que no nos acompañan para pasar nuestros dolores y nuestras angustias. Y es que no hay un acompañamiento, ¿saben? La verdad, muchas de las cosas que pasarán en nuestras vidas y lo que tenemos que sufrir, y digo tenemos para ser formados, lo vamos a pasar solos. Solos. ¿Por qué? Porque si hay la sombra de otro en mi vida, me contamina ese otro a mí. Porque mi proceso entonces ya no es de él conmigo, sino de tres. ¿Sí me hago entender? Entonces, el proceso tiene que pasarse allá, acá. Es directo, es vertical. De él hacia nosotros y de nosotros hacia él. Eso es. Ofrece su protección, versículo 22, ya. Luego ofrece también su provisión. Éxodo capítulo 16, versículo 4. Y miren que esto no es simplemente para el antiguo pacto, ni fue solamente para ellos. Dios hizo un pacto con todos nosotros. El domingo empezamos a verlo, ¿recuerdan? Desde Abraham. Él hace el pacto y lo afirma para nosotros. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mire cómo se relaciona el pan con la prueba. El pan con que el Señor mire nuestro corazón. El pan con que si realmente yo estoy caminando en sus preceptos. Hay una directa relación de el pan o la provisión del Señor. ¿Para qué? Para que pruebe si andamos en la ley de Dios o no. ¿Por qué? Porque esta es una de las cosas que más nos cuesta. ¿Qué más nos cuesta? Cuando se nos habla de las ofrendas y de los diezmos y de las primicias, muchos de nosotros empezamos a cerrar la oreja y nos pasa, ¿cierto? Como que pasa derecho, no lo sentimos. ¿Por qué? Porque el Señor no ha hecho ese proceso en nuestras vidas. Pero cuando ya lo empezamos a sentir, cuando digamos que esa carga, porque el arca se cargaba
encima de los hombros, ¿cierto? Entonces, cuando el arca y cuando la presencia de Dios, los estatutos y las leyes de Dios empiezan a cargarse aquí, entonces, ¿qué se hace inmediatamente por el peso? Exacto. Cuando hay postración, quiere decir que yo aprendí a ofrecer, a dar, a no escatimar. ¿Por qué? Porque entendí que el peso del Señor es el que me sostiene, no la fuerza de mis manos. Eso es. Ahora, para entrar en bendición, la palabra de bendición, la palabra de, la otra palabra que hay de bendición y la otra es prosperidad, sí, gracias. De prosperidad es, ¿saben de qué raíz hebrea sale? Berej. Estar de rodillas, postrado. Porque cuando la persona está postrada, física y espiritualmente, está sintiendo el peso de la gloria del Señor sobre ella y ha producido un cambio que se puede ver exteriormente, un cambio que realmente hace que no confíe en la fuerza que tiene, sino en el que lo sostiene. ¿Sí me hago entender? Eso es. Entonces, cuando se entra a ese proceso, ya no se ve mi ofrenda, por mucho que sea, voy a pararme así, ya no se ve mi ofrenda por mucha que sea, por muy grande que sea, entonces ya no me hace mella, ya no la doy con esa desconfianza, me va a faltar. Es que no voy a poder pagar el arriendo, no voy a poder hacer esto. ¿Por qué? Porque yo ya entendí que el peso de gloria a mí me sostiene. Yo lo único que debo llevar es la presencia del Señor, no más. Ya. Yo no me sostengo ni me mantengo. Yo no puedo darme la vida. Yo no puedo darme a mí misma nada. Es Él quien me lo da a mí. Entonces, cuando yo comprendo eso, ya hay un proceso donde entro a hacer lo que muchos dicen: descanse en Él. Pero a veces le dicen a uno: descanse en Él. ¿Y cómo? ¿Cómo es? Descansar en Él es fácil. ¿Saben cómo es? Es saber y tener la conciencia de que yo a mí misma no me puedo dar mi propio sostenimiento. Que yo a mí misma no me puedo dar la vida. Hoy puedo estar con mucha salud, pero yo puedo acostarme y no amanecer mañana. ¿Quién me garantiza a mí que yo vaya a vivir 20 años más, 5 años más, 1? Quizás vaya a vivir el día de mañana. ¿No dice la palabra? Necio, ¿para qué guardaste todas esas cosas? Esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que trabajaste, ¿para quién será? Muchas veces somos necios porque saben que el mundo nos ha hecho necios, no estamos contentos con nada de lo que tenemos. Si tenemos una ensalada con atún y con pasta, hay muchos que no les gusta la pasta. Ay, otra vez. Pasa cuando la cosa está difícil. Cuando la cosa está difícil, entonces, cuando a mí en mi hogar estuvieron las cosas bien difíciles, entonces era arroz con, no, ni con huevo. No alcanzaba para cada huevo. Con menudencias. Y mis hijas le tienen un fastidio a las menudencias. Porque era así, arroz con menudencias. Y era así. Y otra vez, y otra vez. Y muchas veces somos así delante del Señor. Provee y otra vez. Da y otra vez. Pero ¿saben qué pasa a veces? Que Él tiene que probar nuestro corazón. A ver si nosotros realmente aprendemos
a dar gracias en todo y por todo. Aprendemos a vivir en alegría. ¿Qué dice él? Alégrense. Alégrense por todas las cosas, por las que parecen que nos dañan y por las que no. ¿Por qué? Porque cada proceso que usted vive es un proceso que ayudará a otro para la restauración de su vida. Es un proceso que te hará más fuerte. Es un proceso que te hará resistir más, a pesar de que en medio del proceso llores y tenga demasiada angustia. Es así. Es una promesa también de que Dios lucharía por ellos. Éxodo 14, 13 y 14. 14, 13 y 14 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué dice el Señor? Confiad. En el mundo tendréis muchas aflicciones. ¿Pero qué dice? Confiad, porque yo he vencido al mundo. Ya sabemos que vamos a tener aflicciones, pueblo de Dios. Ya sabemos que algunos días serán difíciles para nosotros, pero ¿saben cuál es la buena, pero excelente noticia? Que todos los días son distintos. O dígame usted si ha tenido un día completamente igual desde el amanecer hasta el anochecer. Nunca. No se repite. Nunca. Es ahí donde cada uno de nosotros debemos entonces confiar. En la medida que yo me postre y confíe y el peso de la gloria del Señor esté sobre mí, en esa misma medida se desarrollará mi confianza en el Señor. Entonces, ¿por qué tememos? ¿Por qué tememos a los virus? ¿Por qué tememos a las bacterias? ¿Por qué tememos al Estado? ¿Por qué tememos a la situación gubernamental? ¿Por qué tememos a las leyes impuestas sobre nosotros? Ya sabemos lo que viene para nosotros. Siempre el enemigo nos atacará y siempre tratará de quitarnos lo que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Siempre tratará de contaminar cada uno de nuestro ser. Siempre tratará de que nosotros volvamos atrás y que entonces profanemos el templo del Señor. Eso siempre tratará de hacerlo. Por eso siempre hay una lucha, lo dice la palabra del Señor, entre el espíritu y nuestra propia carne. Entre lo espiritual y lo que el Señor quiere para nosotros y lo que nosotros queremos para nosotros mismos. No es como lo pensemos, no es a dónde o a quién, en quien nosotros depositemos nuestra confianza, en algo terrenal o algo personal, alguien personal. No, es que nuestra confianza absoluta debe estar depositada en el Señor. Él lucharía por ellos. Y por último, Él los llevaría a una tierra donde fluye leche y miel. Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a leer rápidamente. Los primeros 10 versículos. Deuteronomio capítulo 8. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Ustedes creen que hoy podemos tener una tierra que fluye leche y miel y vivir en ella mientras somos atacados por el enemigo? Pues claro que sí. Pues claro que sí. Porque si nosotros andamos bajo los preceptos del Señor, nuestra morada será la tierra que fluye leche y miel para nosotros. Pero si nosotros no
vivimos conforme a Él, no esperemos las bendiciones del Señor. Dice versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová estos 40 años en el desierto. Hoy te dedico esta porción de la palabra. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos años en el desierto, para afligirte, para probarte. ¿Recuerdan qué es aflicción? Yo ya lo había enseñado. Dice quitar las cargas. ¿Recuerdan? Probar no es para afligirte, sí, no es que me duela, sino más bien es quitar las cargas de encima mío. Pero el proceso es doloroso. ¿Sí me hago entender? Eso es, quitar las cargas, sí. Las cargas que no sirven. Y para probarte, ¿probarte qué es? Ser elevado hasta lo sumo. Yo sé que hay procesos que no nos gustan. Hay procesos dolorosos, fastidiosos, procesos que realmente nos sacan de casillas, procesos que uno a veces le dice al Señor, pero ¡ay, Señor! ¿Cuándo acaba? Déjame respirar un rato y vuelvo. Yo a veces le digo así, déjame respirar un ratico y la otra semana continúo porque ya estoy como ahogada. Yo le digo así, a veces digo así. Dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás. Bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Hoy te puedo decir, cuando andamos en el tabernáculo verdaderamente del Señor, cuando caminamos sobre sus estatutos y sus mandamientos, nuestra casa será esa tierra de provisión para nosotros. La provisión del Señor, lo que Él nos permite tener en nuestra mesa, aún las aflicciones del tiempo presente, serán entonces motivos o trampolines que nos harán pasar a disfrutar la gloria del Señor. ¿Quién puede decir que el Señor es milagroso si no ha experimentado un milagro? Y para experimentar un milagro hay que experimentar dolor y angustia, desnudez y pérdidas. Hay que experimentar cosas difíciles. Pero solamente cuando se pasa el proceso, cuando falta todas esas cosas, cuando no está en mi vida y de pronto entonces el Señor lo provee, es ahí donde nosotros vemos la gloria del Señor. En la medida en la que tú caminas dentro del lugar santo para el Señor y te mueves como un sacerdote realmente apartado para Él, y no dejas que en tu cuerpo entre inmundicia, y no dejas de que tu cara o que tus oídos o que tu mente albergue cosas que no son del Señor, sino que te apartas de ello aunque te duela, el Señor te recompensará. Él dice que no es deudor de nadie. Él no es deudor de nadie. No te preocupes. Si toda la vida te han parado de tu silla para ofrecérsela a otro, y a veces tú sientes, bueno, y Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo no veo que le quiten la silla a otro? Siempre me toca a mí. Alguna vez yo lo dije.
Pero hoy veo el resultado. El hombre no lo mira, pero el Señor conoce el corazón. El hombre no sabe, ni puede restaurar, ni puede ni siquiera dar para mi necesidad. El único que provee es el que conoce realmente mi corazón. Él sabía que hasta que no me doliera, que me quitaran la silla y se la pusieran a otra persona, tenía que ser probada. ¿Por qué? Porque eso es orgullo. Mi silla es mi trono. Mi silla es mi comodidad. Mi silla es estar relajada. Pues que el Señor no quiere que nos estemos ni cómodos, ni relajados, ni ninguna de esas cosas. El Señor quiere que nos movamos. Él quiere que caminemos hacia Él. Es ahí donde necesitamos. Israel entonces por su parte prometió 2 cosas. Solo 2. A todas las cosas que prometió el Señor, Israel prometió 2. Prometió serle fiel y obedecerle. Eso lo leemos en Éxodo capítulo 24. Él promete entonces obedecer y lo vemos allá en el monte Sinaí. ¿Recuerdan? Cuando el Señor le da las tablas a Moisés. Voy a leer algunos textos que son los claves. Leamos el versículo 3. Dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículo 8, para acortar un poco. Dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El 7 también. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El pueblo se comprometió. No estuvo engañado y no fue a la fuerza. Cada uno tomó una decisión. Hoy está en cada uno de nosotros la decisión que tomamos. ¿Queremos ser hombres y mujeres de tabernáculo? ¿O simplemente queremos ser parte del pueblo que lleva sacrificios que hastían el corazón de Dios por no cumplir lo que Él quiere con nosotros? Solo hay esas 2 partes dentro de los santos. El altar del incienso. En el altar del incienso, el Señor mismo fue el que dio la receta para hacerlo. Eso lo van a encontrar en Éxodo capítulo 30, versículos 34 al 38. Y se usaba una especie de mezcla de especias, por decirlo así, que eran dulces y aromáticas. ¿Para qué? Ahí vemos al sacerdote ofreciendo. Para que el olor, ¿cierto? Para que el olor estuviese dentro del lugar santo, porque fuera del lugar santo, ¿a qué olía? A sangre, a sacrificios. ¿Ustedes han estado en un matadero? ¿Huele rico? No, huele terrible, porque la sangre que cae a la tierra, las pezuñas y todo lo que no se alcanza a quemar empieza a oler, a podrirse. Además, el sacrificio tenía que ser quemado completo. Cuando se está asando, los asados son, a mí me encanta. Pero después de que la carne se pasa y se consume por el fuego, el olor ya no es tan grato. Empieza a oler, es un olor fuerte, ¿cierto? Hostigante para nosotros. El olor de los sacrificios allá, dentro, entonces todavía entraba el olor, pero al estar este altar del incienso con ese aroma tan dulce, al lugar santísimo, ya llegaba el hedor del pecado, más
el olor del incienso, y eso hacía que la ofrenda fuera recibida. Ahí hay un secreto dentro de la oración. Este altar del incienso representa la oración. Si tu oración no lleva dolor por el pecado, arrepentimiento genuino, y el arrepentimiento incluye cambiar de pasos, ¿cierto? Si yo era, ya no soy. Y cada día perfeccionarme más. Si mi ofrenda no incluye y mi oración no incluye eso, con actitud de gratitud y de alabanza y adoración, mi ofrenda no es recibida. Si no había olor grato, el sacerdote moría delante de ese lugar. Todos estos pactos incluían muerte. Todos incluían muerte. La mesa de los panes tenían que ser cambiados cada 7 días, cada semana. Si no eran cambiados y no eran cocidos y no eran hechos en las proporciones que el Señor decía, el sacerdote era muerto. Todo era con o involucraba la muerte del sacerdote. Hoy nosotros decimos, no, gracias a Dios no involucra la muerte de nosotros. Uy, ¿cuántas veces yo me hubiera muerto ya? Claro que sí. ¿Cuántas veces? Cada día que me subiera acá, entonces merecía la muerte. Pero por la gracia de Dios, hoy tenemos la vida de Cristo en nosotros. Aprovechémoslo y no seamos como el pueblo de Israel, que lleva el sacrificio y no cambia, que simplemente presenta y no es transformado, que viene al altar pero no acepta la reprimenda del Señor. Eso es. Y por último, el sacerdote era el mediador supremo y el representante del pueblo hacia Dios. Miren la diferencia que a nosotros nos han enseñado. A nosotros nos han enseñado que los supremos o como digamos en la religión católica es el Papa, ¿cierto? Que es la persona, el puesto supremo de todos ellos, ¿cierto? ¿Qué dicen? Que es representante de Dios en la tierra. No, el sacerdote fue hecho representante del pueblo hacia el Señor. ¿Por qué Dios no necesita representantes? Porque el único que puede representarlo bien es aquel que no tenga pecado. Ese es Jesucristo. Por eso no hay representantes de Dios en la tierra. El único fue el Señor Jesucristo. Es así de fácil. No podemos entonces confiar plenamente en la palabra de un hombre. No podemos que porque tiene un lugar, un pastorado o que es un ministro, mejor dicho, muy reconocido, entonces es palabra de Dios. No. No hay nadie que represente a Dios, solo el Señor Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos comunión con el Señor, ya no por medio del tabernáculo, sino por medio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué hoy es importante el tabernáculo? Ya después de todo esto les voy a decir por qué. Me tuvieron que escuchar casi 2 horas. Bueno, casi 1:30. Listo es. Primero, porque Dios habita en los creyentes. Dios habita en cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19. ¿Qué dice? Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho. Nos están saludando muchísimo. Ese no es el texto. 6:6, papi, perdóname la vida. 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No es tuyo, es del Señor. Segundo, porque la santa presencia del Señor habita entre nosotros. Éxodo 40, 34. La santa presencia del Señor habita en nosotros. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Siguiente, hasta el 38, por favor. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba, el tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué relación tiene que la presencia del Señor está en nosotros? Que ya no necesitamos que la nube venga. La nube habita dentro de nosotros. Ya no tenemos que caminar cuando la nube se alce o se baje. No tenemos que estar mirando hacia un horizonte y que nos avisen, camine, no camine. Es ahí donde nosotros no podemos decir, ay, es que siento esto, es que me soñé, es que a ver, yo le cuento que estoy viviendo, a ver si usted qué percibe. No, oremos, entremos a la presencia del Señor, sometámonos a su palabra y Él traerá la respuesta a nuestras vidas. La traerá por medio de una persona, un mensaje, hasta una cartelera. A veces yo he leído mensajes allá afuera que hablan directo aquí adentro. Así es. Luego, como creyentes somos parte del sacerdocio. ¿Recuerdan lo que dice 1 Pedro 2:9? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por último, el tabernáculo muestra un modelo de adoración prescrito por Dios. Hebreos 10, 19. Y cerramos Hebreos 10, 19. En adelante. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿qué tenemos? Libertad. Libertad. Que hagamos por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de, ¿qué representa el velo? La carne del Señor Jesucristo. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Cómo? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué estamos haciendo? Entrando por el tabernáculo. Exactamente lo mismo. 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Cuál es la profesión? Ser sacerdote. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Parece que el Señor supiera que nos iban a obligar a no reunirnos, ¿cierto? Porque dice, y tanto más cuando vemos que el día se acerca. 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere. Yo les voy a decir cuáles son los testigos.
Porque alguien se preguntará, no sé, yo me hago muchas preguntas, yo voy leyendo y de una vez, tin, 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 se me va prendiendo el botoncito. Los testigos son, el primer testigo es la misma ley, la palabra de Dios. El segundo testigo es mi mismo espíritu. Ese dará cuenta de lo que hay dentro de mí. Y el tercer testigo es la sangre de Cristo, que sirvió para limpiar mi pecado, pero no la tomé. O simplemente fui hecho inmundo después de que ella ya estaba en mí. Esos son los tres testigos. ¿Listo? Entonces, ¿hay testimonio de nosotros? Sí. Cuando lleguemos a la presencia de Él pasará nuestra vida. Y la ley misma se levantará, o la palabra misma, como queramos decir, o la Sagrada Escritura, se levantará y dirá, ¿es absuelto o no es absuelto? Eso es. No hay más. Así de que, Señor, del Señor. Claro. Entonces, eso es. Hoy estamos a tiempo de acercarnos. Hoy estamos a tiempo de decirle al Señor que nos cambie. Amén. Voy a decirles, por favor, pónganse en pie.